Bien, además del sueldo, la temperatura sería un ejemplo también de variable cuantitativa, ¿sí? O numérica, ahí, que a su vez este tipo de variable puede ser subclasificada en discreta o continua, es decir, una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, en el caso de las discretas nos encontramos frente a los números enteros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, es decir, son números, son valores, mejor dicho, que no admiten valores intermedios entre sus valores discretos. ¿Mm? Por ejemplo, no sería admisible la edad 45 años y 4 meses. Tendría que ser 45 años o 46 años. Sin embargo, cuando estamos frente a una variable continua, estamos frente a lo que son los números reales, es decir, están todas las posibilidades, ¿sí? Todos los intervalos o los cortes entre los intervalos son posibles, es decir, este tipo de escala recoge todas las posibilidades de, entre un intervalo y el otro y se conocen como variables continuas, ¿sí? Bien, dentro de lo que son los niveles de medida, primero definimos los tipos de variables, categórica y numérica, a su vez, dentro de estas últimas, discretas o continuas. Ahora vamos a hablar de los niveles de medida. En las variables categóricas tenemos dos niveles de medida, que son el nivel nominal y el nivel ordinal. Para el nivel nominal vamos a usar el ejemplo que ya usamos para hablar de variables categóricas, de la variable trabajar, ¿sí? ¿Usted trabaja? ¿Sí o no? Bueno, en ese caso, cuando las opciones son sí o no, ¿sí? O por el estilo, ahora vamos a ver algún otro ejemplo, estamos frente a una variable de nivel nominal. Es decir, eh, tenemos una variable y sus categorías de respuesta, ¿sí? Adquieren unos valores. Acá le cambié el número, simplemente había puesto 1 y 2, acá le puse 30 y 222, donde trabajar está representado por el valor 30 y no trabajar por el 222. En este caso, en las variables nominales, lo que podemos encontrar es una homogeneidad intraelementos, es decir, trabajar siempre se representa con el valor 30 y no trabajar con el 222, ¿sí? No importa el valor de la categoría como tal, sino que cada opción de respuesta va asignado un valor que lo represente. ¿Se acuerdan cuando hace un rato, perdón, hablábamos de la base de datos? Bueno, la base de datos son esa cantidad de números que vimos en una sábana, ¿sí? Que no son números aleatorios. Detrás de esos números tiene lugar una clasificación como la que estamos haciendo ahora, ¿sí? Que la hacemos los investigadores. Los investigadores determinamos qué valores le damos a nuestras categorías cuando tenemos variables categóricas. ¿Sí? Elegimos cuál es la representación numérica de esas posibilidades y luego en la base de datos se registran como tal. ¿No? Es muy importante tener esta coherencia para lograr lo que dice acá, ¿no? Que siempre las personas que trabajen estén siempre en la misma base de datos, claramente, estén representadas por 30 y las que no por 222. Acá tenemos un ejemplo un poquito más simpático en relación a la variable color de pelo. Para el color de pelo tendría estas 4 categorías, ¿sí? Que nosotros les asignamos estos valores. Para el rubio 20, castaño 1, pelirrojo 38, morocho 92, o rubio 2, castaño 268, etc. No importa cuánto vale, porque no es un valor en realidad, es una representación de una categoría. Entonces, para este tipo de variable que veíamos del ejemplo, volvemos al ejemplo de trabajar, esa sería la variable. Los valores o niveles que tiene son sí o no. No hay una relación jerárquica claramente entre estos niveles, no hay un mayor que o un menor que, sino que están como al mismo nivel, ¿no? Estas serían las variables nominales. Y asignamos valores numéricos a sus categorías, como veíamos, trabajar 30, 222 no trabajar. Pero en este caso no tiene sentido hacer cuentas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, vamos a analizar el promedio de la variable trabajar, realmente no tendría sentido porque sumamos 30 más 222 dividido 2, o sea, ¿qué significa eso? Absolutamente nada en este tipo de variable. Luego vamos a ver cuando
en la unidad que viene hablemos de variables categóricas, cómo se tratan los datos categóricos. Es decir, cómo se procesan para que tenga sentido esa información. El otro tipo de nivel de, nivel de medida que tenemos dentro de las variables categóricas es el ordinal, que acá la cosa cambia un poco porque volvemos a hablar de categorías, ¿sí? Pero en este caso esas categorías tienen un orden jerárquico, ¿sí? No representan valores reales, o sea, no estamos hablando de una cantidad, sino de una categoría ordenada o con una jerarquía. Acá tenemos el ejemplo del nivel socioeconómico, ¿sí? Las categorías de respuesta son alto, medio o bajo, y su correspondiente valor, ¿sí? Para esa categoría respeta ese orden, ¿sí? Acá podríamos haber puesto 18, 15 y 8, ¿sí? No importa nuevamente el valor, pero sí importa que se mantenga ese orden de jerarquía entre sus categorías. Siempre son categorías, no son valores reales, están representando una categoría, pero en este caso es importante que en esa categorización se mantenga el orden de la jerarquía. Lo mismo, por ejemplo, en esta variable que es enfermedad. Nivel leve, moderado, grave. 1, 2, 3, podría haber sido otra numeración, pero tendríamos que haber respetado siempre esta jerarquía de esas categorías. No estamos hablando de una cantidad de enfermedad, sino que estamos hablando de una categoría del nivel de la gravedad, entre leve y moderado. Bueno, a esas categorías, leve, moderado y grave, le vamos a asignar un valor que refleje ese orden de la realidad. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo en una organización, por ejemplo, bueno, si vamos de mayor a menor, jefe sería representado por el 4, supervisor por el 3, asistente por el 2, ayudante por el 1. No importa exactamente el valor, acá pusimos los más simples, pero que haya, o sea, que se mantenga esto. 4 es superior a 1, 1 es inferior que 3, 1 es inferior que 4, ¿sí? Tiene que mantener este orden. Por otro lado, dentro de lo que son las variables numéricas, identificamos dos niveles de medida, por intervalo y por razón, ¿sí? En los programas informáticos estas variables suelen identificarse como variables de escala. Pero ahora vamos a ver qué caracteriza a una y a otra a través de estas gráficas. En las gráficas de la izquierda estamos con variables por nivel de intervalo. Vamos a mirar primero que nada el 0. Fíjense lo que pasa con el 0 en una, lo que pasa con el 0 en la otra, ¿sí? Y cuál es el valor total de la escala en función de dónde está el 0. Bueno, cuando el 0 está acá, ¿sí? T2 es igual a T1 por 2. Cuando el 0 está más abajo, vemos que T2 no es igual a T1 por 2. ¿Por qué? Porque el 0 varió. Es decir, yo empecé a medir el atributo poco más abajo, podemos decir, que en esta, y por lo tanto me cambia la longitud total de la escala en relación a ese movimiento del intervalo. Esto no pasa con las variables de razón. En las variables de razón, la característica, una de las características más importantes que debemos observar es esta, la existencia de un cero absoluto. Es decir, yo empiezo a contar desde un cero y abajo del cero no hay atributo. Es decir, yo no puedo modificar desde donde empiezo a medir. Empiezo a medir desde la ausencia para arriba. Entonces, eso que hace que siempre T2 sea T1 por 2. ¿Sí? No importa cuánto vale, fíjense acá es 35 y acá 87,5. Pero el total, ¿sí?, de T1 por 2 siempre es el doble, independientemente del valor del intervalo. Entonces, en resumen, podemos decir que en el nivel de intervalo, el 0 de la escala es arbitrario, es decir, el momento en el cual yo empiezo a contar es arbitrario. Las razones, entre comillas, dependen de la escala, ¿sí?, porque efectivamente acá yo cambio la escala y le cambio la longitud, ¿sí? Y aumentar el doble, como vimos de una escala, no equivale al doble en la otra, porque efectivamente hay un corrimiento del 0 y por lo tanto me modifica la longitud total. Cosa que no pasa en las variables de razón, porque justamente empiezo a contar de un 0 que es absoluto. Las razones no dependen de la medida de la escala, ¿sí?, porque las razones
se mantienen, ¿sí? Y aumentar al doble en una escala siempre equivale al doble en la otra, ¿no? Porque a pesar de que cambia el intervalo, es proporcional, ¿sí?, a la razón. Acá tenemos un poco más desglosado lo que estamos diciendo, ¿no? En el caso del intervalo, el 0 es arbitrario y no indica la ausencia de atributo, lo vemos claramente con la temperatura, ¿sí? En invierno hay menos 5 grados y lo que hace es un frío infernal, pero hay temperatura, no es que no haya temperatura. En cambio, si medimos en grados Kelvin, que se supone que no hay 0 grados Kelvin es ausencia de materia, bueno, en ese caso estamos en un cero absoluto, no hay una ausencia, no hay, no hay atributo, ¿sí? Y por otro lado, esto que decíamos, que hay una relación de orden y distancia entre niveles idéntica en la escala, es proporcional a las razones, ¿sí? Acá tenemos un cuadro de resumen de lo que decíamos de los niveles de medida, que los encontramos acá, nominal, ordinal, intervalo y razón. Los dos primeros corresponden a las variables categóricas, ¿sí? Y sería el nominal igual que o distinto que, estamos en un mismo nivel de medida, se puede utilizar cualquier número. En el caso del ordinal, lo que nos indica es mayor o menor que, y no se puede utilizar cualquier número, se tienen que utilizar números que representen esa escalerita, esa jerarquía, ¿sí? Y en el caso de las variables de intervalo y de razón que hacen referencia a las variables numéricas, hablamos igualdad o desigualdad de diferencias o igualdad y desigualdad de razones. Por aquí vamos terminando con tipos de variables y niveles de medida.